4:48, Pablo. Bueno, tú sabes que yo tengo hay una información que ahora se me ha traspapelado un poquito sobre la Cámara de Cuentas y un informe que rindió en lo que tiene que ver con la presentación de en qué gastó el dinero que le da el Estado, en qué gastan las entidades sin fines de lucro. Ajá. Entonces hay un informe, donde está el bendito informe, que presenta, dice que el 46%, oye qué cantidad, el 46% de las asociaciones sin fines de lucro no entregó su ejecución presupuestaria a la Cámara de Cuentas. Y estamos ya en marzo del año 2014. Entonces, esto es sumamente grave porque resulta que la Cámara de Cuentas, la ley que crea la Cámara de Cuentas, bueno, pues le da autoridad a la Cámara de Cuentas para hacer todo esto y pasar esa información al Ministerio Público. Entonces, es como tantas irregularidades que se cometen en el país, el Ministerio Público el que tiene que llamar a esas entidades. Espérate, que a ti te dieron 5 millones de pesos y vamos por marzo y tú no has dicho en qué lo gastaste. Entonces, volvemos, fíjate cómo en el programa de hoy hemos caído una y otra vez en el asunto del cumplimiento a los Céspedes Pozo, Raymond Pozo y Víctor Céspedes y Miguel Céspedes, en el cumplimiento de la ley ASIGUM. Entonces, de repente hay una ley que obliga a las entidades sin fines de lucro a informar en qué gastaron, dar un informe, ¿no? En qué gastaron el dinero que le entregó el Estado en el presupuesto 2014. No se cumple, se manda la información al Ministerio Público y no pasa nada. Como no pasa nada cuando se da este asunto de la declaración jurada de bienes, que desde fuera uno dice, no, pero esto es sencillo. Tú no me traes la declaración jurada de bienes, yo no te pago. Una orden. Pues no, tampoco. Yo recuerdo en el 2000, te voy a decir, 2008 pasó lo mismo. Y entonces nosotros le dijimos esto en una entrevista al consultor jurídico, le dimos la queja de funcionarios que no hacían la declaración jurada de bienes violando una ley. El consultor habla ese mismo día, salió del programa a las 9:05 y a las 11 hay una declaración donde el presidente ordena al consultor que le recuerde y ordene a la tesorería de que no se le va a pagar. Eso fue en el 8, estamos en el 15 y todavía estamos en este relajo. Entonces de repente uno ve cómo en el país, óigame, por eso mientras más leyes tiene un país, menos las cumple. Aquí para todo hay una vaina, hay una ley, una cosa. Entonces están ahí, las leyes son unas vainas para hacerle la vida imposible o al chiquito o al que no es tan chiquito pero no tiene capacidad de dañar, como le pasa a la clase media, que se le pegan todos los favos. ¿Aquí hay ley de tránsito para quién? O para la clase media, porque yo soy padre de familia. Y un señor de Fenatrás no es padre de familia y yo que soy un hijo de la gran... Entonces, la pieza, amable. Entonces, de repente uno está viviendo en un país donde la anomia de Durkheim se está haciendo una práctica normal. Entonces, hay una aplicación, posiblemente hay una partecita en la ley orgánica o de la policía o de las Fuerzas Armadas que te dice que si un raso va a buscar fuera del área donde está a un señor que regresa, se le puede hacer tal y tal. Entonces, a ese señor raso que fue a buscar al primo, al marido de la prima, lo va a buscar. Entonces, Pablo, de manera deshonrosa. La Constitución del 10 dice que los ministros deben tener derechos civiles y políticos. Los militares no tienen derechos políticos. Miren, de consiguiente, el ministro de las Fuerzas Armadas, desde el 10 o finales del 10 o del 11, no puede ser un militar.
Y ahí está la ley también. Constitución. Vamos por el 15. Pablo, y eso es peor porque eso es de la Constitución. Déjame apuntar un detalle. Apunte para irnos. Sobre ese tema. Apunte bien para irnos. Parecería que el Ministerio Público no cuenta o con el personal adecuado y suficiente o con la voluntad, vamos a llamarle política, para enfrentar el problema de las irregularidades y la corrupción en el sector público, o todo lo que tenga que ver con los fondos públicos. O el incumplimiento de la ley, porque aquí no necesariamente hay corrupción, pero hay incumplimiento de la ley. De que hay corrupción, hay corrupción. No necesariamente, no, en este caso no necesariamente. Mira, no en ese caso, pero hay corrupción en el país, me refiero a eso. Por favor. Y evidentemente no hay definida en el Estado Dominicano la voluntad para enfrentar ese flagelo. Y entonces, bueno, pues en estos últimos tantos años se conocen 4 o 5 expedientes que han sido sometidos, por ejemplo, a un proceso judicial que ha pasado por algunas instancias, pero hasta ahora no hay una persona que tenga responsabilidad en el manejo doloso de los fondos públicos que haya sido condenada. Entonces da la impresión de que tenemos que acostumbrarnos a que aquí, en este país, todo el mundo haga lo que le dé la gana con los recursos que nos pertenecen a todos, es decir, con el patrimonio público, y que no hay nada que hacer. Bueno, para irnos. Los pueblos como señores, los hombres solo aprenden ganó el Barça sufriendo. 3-1. Es una noticia buena para despedir. Se quedan con Hochi. Hasta mañana. Tú podías...